Hola a todos, ¿cómo están? Continuando con las clases virtuales, el día de hoy vamos a llevar el curso de literatura, el género narrativo. ¿A qué llamamos género narrativo? Es una expresión literaria en el cual se relatan hechos ficticios o imaginarios en un espacio y tiempo con personajes y situaciones determinadas. En la clase anterior hicimos textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? Son aquellos textos que nos transmiten una historia real o ficticia. Pues estos textos pertenecen al género narrativo porque su función y su objetivo es básicamente relatar historias, relatar hechos ficticios o imaginarios. Estos hechos están conformados por personajes, situaciones, un espacio y un tiempo. Todos estos componentes hacen al género narrativo. Clasificación de textos narrativos. Tenemos los mitos y las leyendas, las novelas, las fábulas y los cuentos. Los mitos y las leyendas, los cuentos, las novelas y las fábulas tienen como característica contar una historia ficticia e imaginaria. Por ende, pertenecen al género narrativo. Narran una historia. Elementos de la narración. Vamos a recordar, porque esto yo sé que lo saben. Vamos a refrescar la memoria. ¿Cuáles son los elementos básicos de una narración? El elemento principal y más importante de una narración es el ser que lo cuenta, el ser que lo narra. Y ese es el narrador. El narrador es quien cuenta los hechos, un personaje de ficción creado por el autor. Sí, el narrador no es igual que el autor, no se confundan. El narrador también es un ente, es un personaje oculto que cuenta la historia. Este narrador se divide en tres tipos. El narrador omnisciente cuenta los hechos que le suceden a otros en tercera persona. El narrador omnisciente es aquel que cuenta lo que ve, cuenta todo, lo sabe todo. Él solo narra, él solo cuenta, pero no participa en la historia. Su función es contar. Había una vez una mujer que se fue al mercado y bla, 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 bla. Yo cuento, pero no participo. Soy como Dios. Miro, observo, sé tus secretos, yo solo cuento, no me meto ahí. Ese es el narrador omnisciente. Narrador protagonista. Relata su propia historia en primera persona. Aquí el narrador se convierte en el personaje principal. Él cuenta su propia historia. Yo hice esto, yo fui, yo y yo. Por eso dice primera persona. Él cuenta su propia historia, lo que le ocurrió a él. Participa, inclusive es el personaje principal. Narrador testigo. Participa en la historia, no es el protagonista, es un personaje secundario. El narrador testigo es aquel que está dentro de la historia, pero no es el protagonista. Solo es un ser que observa lo que le ocurre al protagonista. Raúl tenía un carácter horrible, pero él tenía buenos sentimientos. Yo cuento de otra persona participando en la historia, ojo, no soy el personaje principal, pero cuento de otro. Ese otro es el principal, yo no. Vamos a ver ciertos ejemplos para identificar el tipo de narrador que se presenta en estos fragmentos. Llevaba ya 4 horas caminando y las piernas no me sostenían. En ese momento vi. Llevaba 4 horas caminando. ¿Quién llevaba 4 horas caminando? Yo. Yo llevaba ya 4 horas caminando y las piernas no me sostenían. En ese momento yo vi. Si estoy hablando de mí y yo cuento mi historia, ¿qué tipo de narrador será? Narrador protagonista. Siguiente. Unas semanas después se cerró el trato y al terminar la temporada el ministro y su familia se mudaron. El ministro y su familia, ellos se mudaron. Unas semanas después se cerró el trato, el ministro y su familia se mudaron. Yo soy como Dios, ¿no? Porque sé el tiempo, sé sobre el trato y sé quiénes se mudaron. Yo lo sé todo. Y si yo lo sé todo, pero no participo, soy narrador omnisciente. Siguiente.
Jorge era mi compañero de clase, admirado por muchos y odiado por otros. Nunca habló conmigo. Yo estoy participando en la historia y contando sobre mi compañero Jorge, pero hablo sobre él, no sobre mí. O sea, soy un narrador testigo. Espero que hayan comprendido estos tres tipos de narrador. Pasemos al siguiente elemento, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Puede mencionar tiempos poco exactos como el pasado, la noche o una estación. El tiempo es el momento en el cual se desarrolla la historia, presente, pasado o futuro. Le puedes poner fechas, 1785, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el 2020. Le puedes dar fechas o no, pero toda historia tiene un tiempo, tiene un momento. Eso es el tiempo. Siguiente elemento, el lugar, muy importante también. Espacio donde se desarrollan los hechos de la historia. ¿Dónde ocurre la historia? En un bosque, en una ciudad, en un castillo, en el desierto. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrollan los hechos? Ese es el espacio, eso es el lugar. Acción o trama. ¿Qué es la acción o trama? Constituido por el conjunto de hechos reales o ficticios que se narran en la historia. Son los hechos, son las acciones de cada personaje. ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Están sufriendo? ¿Están llorando? ¿Qué hacen? Todas esas acciones, todo lo que hacen los personajes constituyen la trama de la historia. Y esta trama se divide en tres partes clásicas. ¿Por qué digo clásicas? Porque pueden cambiar. No toda historia tiene que seguir estos lineamientos. Se divide en inicio, nudo o desarrollo y desenlace. Un orden de los hechos presentado por el autor. Estos hechos que ocurren en la historia, eso es la trama, lo que hacen los personajes, cómo desarrollan esa historia. Siguiente elemento, los personajes. Los personajes son los seres reales o ficticios que protagonizan los hechos que se narran. Son aquellos seres que desarrollan la historia. Pueden ser personas, objetos, animales o seres mitológicos, seres que he creado yo. Estos personajes se dividen en personajes principales. Intervienen activamente en el desarrollo de la trama. Son muy importantes porque en ellos se basa toda la historia. Son los personajes principales. Y los personajes secundarios son aquellos que tienen alguna importancia con frecuentes apariciones, le da sentido a la trama. Son aquellos personajes que complementan la historia, que ayudan a que la historia se desarrolle, pero en ellos no gira la historia, no, gira en torno al personaje principal, porque de él se habla, no de los secundarios, que son aquellos que complementan la historia. Analizo mi narración. ¿Se acuerdan la narración del coronavirus de la sesión anterior? Pues bien, voy a usar mi historia para analizar cada elemento de la narración. Título: el coronavirus. El narrador. ¿Qué tipo de narrador utilicé en mi cuento? ¿Hablé de mí? No. Hablé de él, de ella, de mi primo, de mi tía, tampoco. Hablé en forma general, como si yo no participara, pero lo supiera todo. Fui un narrador omnisciente. Utilicé el narrador omnisciente, el que todo lo ve y el que sabe todo. Tiempo. ¿En qué tiempo se habrá contextualizado mi historia si hablamos del coronavirus? En el siglo XXI. Tiempo presente. Lugar. ¿En qué lugar se desarrollaba mi cuento? En la Tierra, en el mundo, porque este es un problema mundial y yo lo especifiqué en mi cuento, que el coronavirus se quería apropiar del mundo. Siguiente, personajes. Mis personajes fueron dos, el coronavirus y las personas, y estos dos eran los principales, no hubieron secundarios porque en torno a los dos giró toda la historia. La trama. La trama se dividió en tres partes. Inicio.
El coronavirus aparece. Desarrollo. El coronavirus ataca al mundo y las personas reaccionan ante él. Y el desenlace, las personas vencen al coronavirus manteniendo la higiene y respetando la cuarentena. Bien. Hasta aquí llega la clase de hoy, espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas pequeñas actividades que tienen que ver con el cuento hecho en la sesión anterior. Por eso especifiqué, pónganle mucho empeño al cuento de la sesión anterior porque lo vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones. Así que nada, van a trabajar en esta actividad con su propio cuento. Ya les estaré explicando en la plataforma. Espero que se cuiden. Hasta luego.